también de medicina biomolecular. Todo esto, a partir de ahora, te digo, no te puedes perder ni un segundo. Está con nosotros el doctor Enrique Zavala Beignis, es médico. Gracias, doctor, por haber venido. Al contrario, un gusto para mí y le agradezco la oportunidad de poder llevar un mensaje esperanzador. Sí. Entre tanta pálida, ¿no? Entre tanta pálida. Ahora, Enrique, explícanos, digo, ¿desde dónde tenemos que empezar a analizar lo que comemos? ¿Y qué es la contaminación invisible, que me preocupa? El desarrollo va a ser autorreferencial porque lo hice durante 20 años. Sí. Esto arrancó, yo era cirujano especialista, arrancó hace 20 años. Porque los rusos estaban 4 meses en el espacio, los americanos estaban 8 días, los bajaban, ahí tenían falta de equilibrio. Ahí empecé a interesarme en estos temas. La gente de la NASA enviaba trabajo, publicaban, los rusos no. Responsabilizaban todo a la falta de gravedad, atrofia de masa muscular, pérdida de calcio en los huesos, enlentecimiento de la capacidad cognitiva. Todo eso era por falta de gravedad. Vienen a vender en el 97 equipamiento de la medicina cosmonáutica. Hacía 6 meses que no cobraban sueldo a ningún empleado en la ex Unión Soviética, sí, al borde de la guerra civil. Vienen a vender equipamiento acá. Conozco a esta gente, las trato. A los 40 días, Congreso Mundial de Neurología, vienen 3 profesores de la clínica gubernamental, donde ya es otro nivel de gente. Entendían algunos, chamborreaban inglés igual que yo. Entonces hubo otro tipo de contacto. Bueno, también esta gente los tratamos muy bien. Lo ven a mi socio en Santa Fe, el socio capitalista de una empresa que armamos para hacer centro de rehabilitación. Si lo trae, doctor, a Rusia, se lo devolvemos nuevo. Lo llevamos al paciente, había tomado terapia intensiva 40 días antes. Sí. Y ahí viene otra información cuando vamos. La clínica gubernamental era un monstruo de 30 hectáreas, con un edificio de 6 pisos y 6 subsuelos por si había guerra atómica, lujo. Ahí se atendían los jerarcas. Y ahí empieza toda una investigación de cuáles eran las víctimas más pequeñas de todas estas cosas. Sí. De contaminación ambiental, de nuestros propios productos que fabricamos, de los metabolismos de estos productos. Por ejemplo, un americano promedio consume casi 11 kilos por año de estabilizantes, solubilizantes, insecticidas, fertilizantes. Por la comida de todos los días. De la comida de todos los días. ¿11 kilos? 11 kilos por año. Y muchos de esos productos se van acumulando en los tejidos en forma lenta. Esto hace que haya un paciente tremendamente complejo. Es decir, va al médico y la gente se da cuenta. Yo hablo, le digo todo lo que tengo yo y el médico me mira. Yo me doy cuenta que no tiene idea de lo que estoy diciendo. No tiene idea de mi diagnóstico. La pregunta es, ¿y acá cuánto consumimos de esa proporción? No le crea a ninguna estadística del país, lamentablemente. En el interior al cáncer no se le puede poner cáncer en la certificado de función, hay que poner paro cardiorrespiratorio. Aparece la esposa, la secretaria de la jueza de la ciudad, decirle, mire, se equivocó, tiene que poner paro. No, está bien, pero digo, ¿sucede algo similar aquí en Argentina? En todos lados. ¿Por qué, Eduardo? Porque en el mundo entero los proveedores existe esto de la internacionalización de la venta. Sí. Es decir, en un supermercado de Moscú existe el mismo producto que en el de Bombay. Entonces, las intoxicaciones también vienen no solamente por la comida. Por ejemplo, disruptores hormonales. Yo les invito a los televidentes que googleen qué es un disruptor hormonal. Se parecen a estrógenos. Calienta la mamadera de plástico la mamá en el microondas o en la pava caliente o en el aparatito y larga una sustancia, el bifenil, bifenil A, que es exactamente igual a un estrógeno. Doctor, entonces, me está preocupando, me estoy inquietando. Uno piensa siempre que los productos ultraprocesados son los que pasan a ser enemigos, ¿no? del organismo. Tienen de todo. Pero ahora, hay sustancias que se van a productos naturales que también tienen productos naturales que también tienen sustancias. El problema es que los productos naturales, cuando usted va y compra una zanahoria orgánica y es una chiquitita así, transparente. Entonces, y la lechuga y la selga están perforadas por algún bichito. Y la fruta está manchadita. Es decir, cuando usted ve eso grandote, muy lindo, de un lindo color, eso está fumigado,
fertilizada la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos otro combo maléfico. Perdón, la cara que uno la ve es un maquillaje, entonces lo bueno tiene maquillaje. Efectivamente. O vivo de milagro. Bueno, pero todos esos productos son internacionales y se venden ahora precursores. Por ejemplo, el DDT está prohibido en todo el mundo. ¿El qué? El DDT, por ejemplo, prohibido en todo el mundo. Y viene un señor hindú, un DDT es un insecticida que se prohibió hace 30 años. Pero viene, es más, lo publicitaban en Estados Unidos, un personaje de la televisión consumía en público cuando arrancó porque no afectaba a los seres humanos. La pregunta, Enrique, es ¿qué hacemos? Entonces, con este escenario, que la verdad que nos deja todo, las caras de Cecilia, de Damián, de Lili, de Víctor, son de preocupación. Por eso esto que he desarrollado puede ser útil para millones de personas. ¿Por qué? Por ejemplo, en la Argentina se han autocensado 2,5 millones de personas con diagnósticos raros. ¿Por qué diagnóstico raro? Porque está afectado todo el organismo. Diferencia entre hombre y mujer. La mujer tiene un sistema inmunitario mucho más sensible y eso hace que tenga problemas de salud años antes. En cambio, el hombre no tiene ese... ¿Por qué? Y la causa, ¿cuál es? Que tiene que tener en su vientre a una criatura de 3,5 kilos con un 50% de material genético distinto. En cambio, el hombre, cuando... a mí siempre me preguntan, ¿por qué siempre usted atiende mayormente mujeres y no hay hombres? Porque el hombre no tiene todos esos problemitas, alarmas primero. Hipercolesterolemia, hipertensión arterial son las dos alarmas más frecuentes. A ver, y vayamos poniendo ejemplos de alimentos y qué es lo que ha desarrollado, ¿no? Porque usted habló recién de algo que ha desarrollado. El desarrollo, ¿en qué está? ¿Qué hago yo? Cuando viajo a Rusia, a esta gente me atiende y me muestran equipamiento en la medicina cosmonáutica. ¿Qué hicieron los rusos? No teníamos 1.100 millones de dólares que costaba subir y bajar. Tuvimos que solucionar este problema de no bajarlo a los 8 días por el costo. Y además nosotros mandábamos científicos al espacio. Y empezaron a buscar trabajo. Por ejemplo, en la década del 50, un norteamericano profesor en Yale, de clínica médica, Harlan Sandson Barr, hace el descubrimiento de que las alteraciones electromagnéticas de los tejidos aparecen décadas antes de que la persona se enferme. Entonces, los rusos desarrollan un aparato, pero en ese momento nos enseñaban en la facultad de que éramos una bolsa de agua, que las moléculas entraban y... Tejidos humanos, está hablando, los tejidos del cuerpo. Estamos hablando de los tejidos del cuerpo. Entonces, por eso hacemos electroencefalograma, por eso hacemos electrocardiograma, hay fenómenos eléctricos. Entonces, esos tejidos se alteran, muestran alteraciones años antes de que la persona muestre la enfermedad. O sea, ya van apareciendo señales. Van apareciendo señales. Entonces, todo lo que sea señal es útil para poder aplicar estos aparatos. Doctor, ¿hacemos un punto y seguido? Y ya. Bueno, el doctor Enrique Zavala Beinis está con nosotros. Doctor, ya nos abrió, digamos, un concepto generalizado de qué es lo que nos provoca lo que consumimos, ¿no? Es decir, ya sabemos la víctima que es nuestro cuerpo, en definitiva, ¿no? En definitiva, sí, pero no solamente comida, Hay también, ahora les llaman aerosoles, moléculas que están en el aire, tóxicas, en todo el hemisferio sur. Los vehículos no tienen un catalizador de gases, entonces los gases de combustible son uno de los primeros productos que intoxican el organismo. Ahora, Enrique, la pregunta es, ¿está y existe la medicina biomolecular? Uno dice, ¿para qué es útil? Y hay nuevos pacientes, porque hay pacientes que no son los convencionales de lo que históricamente era un paciente antes que iba al médico, ¿no? Efectivamente, nosotros nos enseñaban todo por aparatos separados. Ahora sabemos, se le llama network, un trabajo en red, perfectamente coordinado y un trabajo cooperativo. Nuestro se estudia más ya, y se sabe, por ejemplo, que ahora es psiconeuroendocrinoinmunología. Es como un sistema esto de psiconeuroinmunoendocrinología. Falla uno y empiezan a fallar todos. Entonces, por ejemplo, todos estos productos son ácidos, se comportan como ácidos. Y al comportarse como ácidos, empiezan a fallar nuestros mecanismos. Bueno, vamos a la solución entonces. ¿La solución cuál es? Primero educar, educar y educar. Hay que cambiar, refundar la educación en el país. Además, tenemos que empezar desde chico a inculcar. Esto se tiene que enseñar en las universidades. No se enseña, hay poderosos intereses en juego. O sea, con información ya somos más poderosos, más independientes. Información es poder. Entonces usted tiene mucho también que ver, el periodismo tiene mucho que ver en esto, porque forma parte de un programa global de refundar la educación. Entonces,
Necesitamos que desde chico sepan las criaturas el tema, las consecuencias nefastas de la contaminación. Otro de los pilares de lo que he desarrollado es el tema del conocimiento, pero además que hoy se conocen las causas de las enfermedades. Lo dijo Lou Montagnier, premio Nobel de Medicina, que estudió cáncer 30 años. No podemos seguir los médicos con el axioma aquel de primero no lesionar, porque ahora se conocen las causas de las enfermedades. Bueno, entonces, Enrique, con el conocimiento de las causas, ¿no? Y con el diagnóstico. Con que la persona empiece desde chico a cuidarse, a no contaminar plástico, desechar plástico, desechar aluminio de la cocina. Sí. Plástico, eso desde chicos. Ahora, desde chico tiene que saber. Ya los médicos ya somos adultos. Correcto. El papel de aluminio y el papel de aluminio para cocinar. Todo lo que sea aluminio larga y si tiene una gotita de ácido de vinagre va. O sea, estamos a tiempo para desterrarlo, digamos. Sí, estamos a tiempo, están prohibidos en todo el mundo. Yo le hago una pregunta, voy a ser el economista del mal. Sí. ¿Qué hubiese pasado si la industria alimenticia no hubiese puesto conservantes, si no hubiese procesamiento industrial, si no hubiésemos podido conservar la cantidad de alimentos que conservamos? Le explico por qué. En algún momento había una teoría, Malthus decía, la población no va a poder ser alimentada. La industria evolucionó, se pudo procesar industrialmente los alimentos, se pudieron poner conservantes y hoy tenemos esos alimentos por ese proceso. ¿Qué propone usted para mejorarlo? Porque si no, la verdad que es difícil. Sí. Compuestos orgánicos. Bueno, una de las grandes mentiras fue que esto de la industrialización, de la producción agropecuaria, la onda verde, etcétera, etcétera, no dio resultado, no solucionó el problema en el mundo. El glifosato se utiliza 3 veces más cantidad que antes. Acaban de fallar en Estados Unidos un paciente con cáncer de pulmón, 25 millones de dólares, responsabilizando al laboratorio que había vendido el glifosato. El glifosato ya cumplió la etapa de patentamiento y eso hace que todo el mundo se siga fabricando combinándolo con otras sustancias y siguen. Y a partir de esto que usted cuenta, que ha desarrollado y demás, ¿nace una nueva era o no? ¿O tenemos que estar...? Si lo difundimos, sí. El tema, claro. El tema es, por ejemplo, no contaminar una fábrica. Acá viene también la economía. No contaminar, la fábrica tiene que poner a la par una planta industrial que cuesta el 50% de su fábrica que contamina. Tenemos 3.000 empresas que tiran, por ejemplo, en el riachuelo. Sí. Hay contaminación por metales, chicos con intoxicación por plasma. A ver, Enrique, para cerrar, ¿nos vamos a curar de una manera diferente a partir de ahora? Sí, pero estudiándolo al paciente también con equipamiento nuevo. Esto, por ejemplo, que años antes aparece la alteración electromagnética, se puede prevenir Alzheimer, Parkinson, demencia senil y cáncer. Entonces, en Argentina tenemos contabilizado más o menos 150.000 casos por año. Tiene que ser el doble. Y en el interior la gente llega tarde, es decir, no se cura como el 50% como es acá. O sea, y ahora tenemos nuevos tratamientos con anticuerpos monoclonales, mérito de nuestro premio Nobel Milstein, pero son tratamientos de 80... ¿Qué cosas se pueden curar? Deme 2 o 3 cosas que se puedan curar. ¿Curar o revertir? Revertir, no, muchas, porque se puede prevenir. Claro. Al paciente se lo mide y le dice... Tiempo, no llegás claro, después. Hay que llegar a tiempo. El sueño mío es llegar a tiempo, o sea, no operarlo. El tema no es el tratamiento de soporte, sino llegar antes que se desarrolle el problema. Era lo que me pasaba en el interior, que el paciente llegaba tarde, uno abría, había metástasis por todos lados y salía y no se podía explicar. Hasta la década del 90, casi al final, los libros norteamericanos de clínica médica decían se desconocen los orígenes de las causas de enfermedades. Doctor, muy interesante escucharlo. ¿Se lo puede leer en algún lugar? ¿Se lo puede consultar en algún lugar? Tenemos un libro, pero vamos a sacar ahora, hace 10 años ya. Sí. Vamos a sacarle el próximo con la experiencia esta acumulada en 10 años. Esto es un aprendizaje permanente. Bien. Y el tema es que los pacientes llegan y ellos mismos dicen, yo me doy cuenta que los médicos no tienen, porque no se enseña, entonces tengo que explicarle, mire, pero no se enseña. Claro. Chicas de 22 años, 23 años... Cada uno de nosotros tiene su rol, los medios también. Doctor, gracias por haber venido. Un gusto para mí. Muchísimas gracias por la atención. A usted.